Bueno, vamos a seguir con esta última ponencia que hemos encargado al profesor Cesario Calvo, que nos ha correspondido después de nuestra petición y a que le agradeceremos muchísimo que esté aquí en estas fechas tan avanzadas. El profesor Cesario Calvo Rigual es catedrático de Filología Italiana de la Universidad de Valencia y sus investigaciones se centran en 4 campos, diría yo. Por un lado, la historia de la traducción de obras italianas al español y al catalán. Sobre este tema trató su tesis doctoral y ha publicado numerosos artículos sobre traducciones de obras de diferentes periodos y autores, desde Boccaccio a De la Casa, Alfieri, Leopardi. Ha desarrollado con otros investigadores el proyecto Boscan, disponible en Internet, que ahora precisamente va a liderar, que ahora lidera, ¿no? También ha trabajado en traducciones de clásicos, tanto al español como al italiano. Ha traducido al español obras de Pietro Aretino, de Giovanni de la Casa y otros textos también de gran interés. Ha trabajado en lingüística contrastiva italiano-español, incluyendo estudios sobre marcadores del discurso y sobre algunos elementos léxicos, pero sobre todo, y por lo que yo más lo conozco, es por su dedicación a la lexicografía monolingüe italiana y también bilingüe del español con el italiano. Es coautor para la editorial Herder de un diccionario bilingüe italiano-español y son innumerables sus estudios sobre diccionarios italianos y españoles, monolingües, bilingües. Solo tenéis que entrar en Orcid o en Infolink para ver los numerosos trabajos que ha publicado sobre estos temas. En estos momentos, además, es presidente de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos y también de la Asociación Española de Lengua Italiana y Traducción. Le hemos pedido que venga a contarnos el nuevo proyecto Boscan que dirige. Cesario, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Bien, soy yo el que en primer lugar os da las gracias a los organizadores de esta interesantísima jornada. Yo les voy a hablar de este proyecto que habla de historia de la traducción y por tanto, pues bueno, nos vamos a alejar un poco de lo que ha sido el hilo conductor de toda esta jornada. Pero, bien, espero que les pueda resultar interesante y que puedan encontrar también incluso algún estímulo para otro enfoque, otras fuentes para el estudio de la historia del léxico del español. Bien, el proyecto del que les voy a hablar toma su nombre de Juan Boscan, el autor renacentista barcelonés, célebre como traductor al español del clásico italiano Il Cortegiano de Baltasar Castiglione, que había visto la luz en Italia en 1528, solo 6 años antes de que se publicara la traducción de Boscan en la ciudad condal. Es sabida la importancia enorme de esta obra en la formación de la prosa castellana moderna. Sin olvidar, además, en cuanto a su contenido, la gran difusión que tuvo en toda Europa, también en España, su modelo de comportamiento del perfecto cortesano. De todo ello, y en especial de la vertiente lingüística, se ocupó Margherita Monreale en su magistral estudio del año 1959. Bien, es evidente que si hoy les hablo de un nuevo proyecto Boscan, es porque con anterioridad ha existido un proyecto Boscan a secas. O para ser más exactos, este proyecto, como ven, se denominó Catálogo de Traducciones Españolas de Obras Italianas hasta 1939 y estaba centrado en la recopilación y estudio de traducciones de textos literarios italianos al español y al catalán. Por ello me referiré, aunque sea brevemente, a sus orígenes, sus características y a sus presupuestos metodológicos. Este proyecto nació en 1994,
por iniciativa de la profesora María de las Nieves Muñiz Muñiz, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Barcelona, hoy jubilada, con la finalidad de elaborar un censo informatizado completo de las traducciones españolas de obras literarias italianas anteriores al final de la Guerra Civil. Se trataba de poner a punto un instrumento que iba mucho más allá de un simple repertorio bibliográfico. En primer lugar, no se limitaba a recoger los datos bibliográficos usuales, sino que añadía muchos más, como por ejemplo la edición o copia manuscrita en la que se basó la traducción, incluyendo su tradición textual y difusión posteriores, las bibliotecas que conservan ejemplares de cada copia manuscrita o edición, la bibliografía crítica existente al respecto, observaciones críticas sobre la traducción y su tradición textual elaboradas de primera mano por el equipo, enlaces a otras fichas del catálogo con las que guarda relación, etc. Consideramos que aquel primer catálogo, que hoy sigue siendo accesible en línea, tanto por su caudal de datos como por su elaborado sistema de búsquedas informáticas, permanece aún hoy inigualado en la catalogación de las traducciones al español y al catalán de una tradición literaria, en este caso la italiana. Durante 14 años se sucedieron 5 proyectos de investigación financiados por programas de los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, liderados por la mencionada Nieves Muñiz, con la colaboración de numerosos investigadores españoles y extranjeros, entre los que me cupo la suerte y el honor de participar en todos ellos. Este catálogo fue implementado en el año 2002 en soporte informático por quien ahora les habla, y se convirtió en un instrumento que desde el primer momento fue puesto en red a disposición de la comunidad científica, ya que siempre nos ha guiado la idea de que los frutos de una investigación sufragada con fondos públicos deben ser accesibles para la sociedad que financia esos proyectos. En el catálogo se han descrito detalladamente casi 4.000 obras correspondientes a ediciones y copias manuscritas. El catálogo está formado por 11 bases de datos relacionales alojadas en un servidor ubicado en la Universidad de Valencia. Para percatarnos del volumen de información del catálogo, bastará con unas cifras que creo muestran a las claras el notable esfuerzo realizado. Consta de algo más de 6.000 registros o fichas correspondientes a casi 4.000 traducciones y sus diferentes ediciones, de las que unas 3.200 son obras impresas, 420 manuscritas y 340 aparecieron en publicaciones periódicas. Un listado de más de 900 autores italianos con obras traducidas, 1.300 traductores, más de 450 registros con uno o más textos transcritos, casi 600 fichas con reproducciones de portadas, prólogos, textos, etc., de otras tantas traducciones, y más de 2.500 referencias bibliográficas. El acceso al catálogo se realiza mediante 2 formularios de búsqueda, uno básico, el que está ahora en la pantalla, y otro avanzado. Con la búsqueda básica, como ven, es posible combinar peticiones por autor, traductor, título del original, título de la traducción, fecha y materia, combinando de manera libre uno o más criterios. El formulario de búsqueda avanzada añade a los anteriores otros campos que permiten al usuario refinar mucho más su búsqueda y obtener datos más precisos y, por tanto, más valiosos. Entre estos campos se encuentran el de otros responsables de la traducción, la lengua de partida y la de llegada, puesto que no solo hemos fichado traducciones del italiano al español, sino de otras lenguas y dialectos, el lugar de edición y los editores o impresores. Además, cabe la posibilidad de limitar la búsqueda a un solo tipo de texto y los resultados se pueden ordenar hasta con 3 criterios diferentes. Las búsquedas devuelven los resultados en forma de tabla, como la que ahora pueden ver,
a partir de la cual se puede acceder a los datos completos de una o varias traducciones. Por ejemplo, ahora en la pantalla vemos el resultado de la búsqueda, una búsqueda sencilla, por el nombre de un parapsicólogo italiano, un espiritista italiano, bastante conocido en su época, Ernesto Bozzano. Incluye las cinco fichas, las 5 traducciones de este autor, algunas al español, otras al catalán. Bien, aquí, aunque no se va a ver mucho, porque hay mucha letra y es bastante pequeña, tenemos un ejemplo de registro, de un registro del catálogo, con toda su información. Se trata de una importante obra italiana y una importante traducción al español de la obra de Giovanni della Casa, el Galateo, que se coloca en la tradición de los manuales de comportamiento que empiezan con el Cortegiano, aunque en realidad hay obras anteriores de este tipo, y que creará además toda una tradición en Italia de este tipo de textos. Esta obra se publicó en esta traducción se publicó en 1585 y corrió a cargo de un traductor llamado Domingo de Becerra, casi desconocido, pero que sin embargo fue citado elogiosamente por Cervantes en su novela pastoril La Galatea. Es casi, no el único, pero de los pocos datos que poseemos sobre él. Entre otros datos, aunque no se ven muy bien, se lo voy a explicar, que aparecen en la ficha, se indican, por ejemplo, todas las bibliotecas que conservan ejemplares de la obra, de esta obra concretamente. En este caso, y es en general cuando se trata de traducciones antiguas, se trata de una información muy valiosa porque nos habla de su circulación y de las circunstancias que han podido obstaculizarla. En este caso, es evidente que todos los ejemplares, excepto 2, se conservan en bibliotecas italianas y en alguna francesa, lo que parece indicar que circuló muchísimo más en Italia, donde además se había impreso, en Venecia, que en España. Porque en España se publicó, ahí a la izquierda tenemos la traducción de Domingo de Becerra y a la derecha tenemos otra traducción que se publicó 8 años más tarde y que eclipsó completamente a la otra. Es probablemente el motivo por el que no llegó a publicarse nunca en España, y en España se conservan únicamente dos ejemplares. La otra traducción es la de Gracián d'Antisco, que adaptó, no solo tradujo, sino que adaptó este manual de comportamiento a las costumbres españolas y por tanto fue mucho más aceptado y se siguió publicando hasta el siglo XIX e incluso después. En el catálogo se recogen numerosos casos de traducciones conservadas en copia única o casi única, impresa o manuscrita, lo que implica probablemente un elevado índice de destrucción de las demás copias, no solo por la propia usura del tiempo, sino también por otros factores entre los cuales no hay que descartar la censura. Así, por ejemplo, las primeras traducciones del Decamerón de Boccaccio se conservan en ejemplares únicos o en muy pocos impresos. Lo mismo sucede con la otra obra que aparece en la pantalla, el Coloquio de las Damas de Pietro Aretino, considerado una obra bastante escandalosa, cuyos únicos o escasísimos ejemplares se conservan en su mayoría en bibliotecas extranjeras. En cambio, obras más ortodoxas, como las del propio Boccaccio, por ejemplo, las traducciones al catalán o al español de La caída de príncipes, de la genealogía de los dioses o incluso la Fiammetta, se conservan en numerosos códices y copias impresas. En algunas fichas, como la que les he enseñado, aparecen 2 apartados al final de la ficha que conducen a imágenes y textos de esa traducción. Aquí, por ejemplo,
de la traducción del Galateo de la Casa, disponemos de una serie de imágenes que, bien, quizás ahora no suponen una gran novedad, pero que en su momento, cuando empezó el catálogo, pues no era tan habitual el poder disponer de bibliotecas digitales, y en todo caso siempre pues resulta de una cierta comodidad el poder disponer en la misma ficha de toda la información, incluida las imágenes y textos reproducidos, como se ve también en esta otra pantalla, en la que se nos indica que hay dos textos disponibles para esta traducción. Uno de ellos es de gran interés, el que está aquí reproducido, porque es una fe de erratas que se añadió a algunos ejemplares solamente de los conservados de esta traducción, en las que el traductor, Domingo de Becerra, se queja de la chapuza que le han hecho en Venecia al imprimir su traducción, y añade una larga lista de erratas a su traducción. Aquí tenemos otro registro de un tipo completamente diferente, porque corresponde a una traducción no literaria. Esta es una ficha mucho más reciente. Se trata del célebre Combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que fue un auténtico bestseller religioso en el siglo XVIII y en los posteriores. Bien, entre otras cosas, en esta ficha concreta, pero es lo mismo en muchas otras, aparece un apartado que se llama títulos relacionados, en el que se asocian en otra pantalla todas, en este caso todas las ediciones de esta traducción, y nos indica claramente que fue una obra de grandísimo éxito, porque tuvo 20 ediciones en los 2 siglos siguientes. Otro ejemplo de ficha, también de traducción no estrictamente literaria, sino paraliteraria, es esta ficha de una de las muchas novelas de Emilio Salgari, traducidas al español, y que en este caso tenían por protagonista al famoso Sandokan. Su traductora, como pueden ver, fue la conocida escritora y defensora de los derechos de la mujer, Carmen de Burgos, de la que podemos obtener, en este caso, en el enlace que incluye su nombre, una información complementaria en otra pantalla, haciendo un salto hipertextual, que nos da la información sobre, bien, las fechas de nacimiento y muerte de esta traductora, en este caso la consideramos una traductora, una pequeña bibliografía y todas aquellas traducciones que tienen su ficha correspondiente en el catálogo, con lo cual se puede ir saltando de unas a otras. Una prueba más de este carácter dinámico e hipertextual del catálogo. A propósito de la figura del traductor, su identificación no siempre nos ha resultado una tarea sencilla, por la secular tendencia a la invisibilización de su labor, como ha expuesto eficazmente Laurence Venuti. Para cada uno de los traductores, como hemos visto en esta ficha, se ha creado una ficha con datos biográficos y con enlaces a otras traducciones. Entre los más célebres traductores que incluye el catálogo, podemos citar a Garcilaso de la Vega, a Miguel de Cervantes, a Francisco de Quevedo o a Miguel de Unamuno, aunque no todos ellos han traducido con la misma intensidad. En algunos casos son, digamos, intervenciones muy puntuales. En otros casos, como en el caso de Quevedo y Unamuno, es mucho más consistente. Y entre los autores incorporados más recientemente, cabe señalar a José Bergamín y a Ramón Gómez de la Serna, que también tradujeron del italiano. Evidentemente son legión, por contra, los traductores anónimos o poco conocidos. La búsqueda de traducciones no literarias, que ha sido el último trabajo que hemos llevado a cabo, ha permitido rescatar numerosos nuevos autores y traductores, y entre otros, por ejemplo, un conjunto de traductores catalanes de la primera mitad del siglo XX que fueron muy relevantes en varias áreas del saber, el derecho, la economía,
la medicina, la agricultura, y que tradujeron diferentes tratados, obras, manuales, etcétera, del italiano, entre los que podemos citar nombres como Josep Anton Vandellós i Solà, Josep Maria Trias de Bes, Enrique Soler i Batlle, Estanislao Ruiz y Ponsatí y Josep Quero y Molares. En nuestro catálogo figura asimismo un reducido número de traductoras, entre las que se encuentra María Antonia Salvá y algunos exponentes en la reivindicación de los derechos de las mujeres, como Carolina Coronado, Matilde Huici y la ya mencionada Carmen de Burgos. No todas igualmente estudiadas y mucho menos aún en su faceta de traductoras. Bien, quisiera referirme ahora brevemente a los principios metodológicos que han inspirado los proyectos anteriores y que seguirán vigentes en el actual. Desde este punto de vista, nuestro proyecto ha sido eminentemente interdisciplinar. Además de la informática y evidentemente de otras disciplinas como la historia de la literatura o la literatura comparada, cabe señalar otras tres disciplinas, como son la bibliografía textual, la historia de la traducción y la historia de la ciencia. La bibliografía textual facilita el estudio de todo tipo de textos, no solo impresos y no solo en el momento de su constitución, de la que se ocupa también la ecdótica, que tampoco descuidamos, sino también en el de su transmisión y de su recepción. En otras palabras, nos permite estudiar la historia completa de los textos traducidos, como ya hemos dicho, desde su original hasta su recepción en el contexto español. La segunda disciplina pertinente en nuestro proyecto es, lógicamente, la historia de la traducción, que no ha encontrado hasta hace poco tiempo una teorización convincente, puesto que su práctica se ha limitado a menudo al estudio de traducciones concretas de autores de literaturas extranjeras y, en ocasiones, de su repercusión en el sistema literario de llegada. La historia de la traducción va más allá y pone su foco en los diferentes actores que intervienen en el proceso. No solo el traductor, no solo el texto traducido, sino también los editores e impresores, los lectores y el contexto de llegada, entre otros factores. Otra disciplina de la que no podemos prescindir en este nuevo proyecto es la historia de la ciencia. En particular, la historia de la ciencia en España, que se ha desarrollado en particular durante los últimos aproximadamente 50 años, gracias a los denodados esfuerzos de algunos investigadores españoles, entre los que destaca la pionera labor de José María López Piñero y de otros estudiosos. La historia de la ciencia española viene a cubrir un vacío existente en la mayor parte de las historias de España, que la suelen ignorar, y persigue poner de relieve, sin falso patriotismo, las aportaciones de los científicos españoles, que las ha habido, al acervo científico común, a menudo ofuscado por ignorancia o por mala fe. El estudio de una parte del corpus seleccionado, de traducciones no literarias de obras italianas, se encuentra en la intersección de la historia de la traducción y de la historia de la ciencia. Ambas son imprescindibles, una para tener en cuenta las circunstancias en las que se realizó la traducción y el papel de sus agentes, y la otra para evaluar su cometido en la transmisión de conocimientos en un momento histórico y en el avance de la ciencia española. Pero ni el catálogo ni las publicaciones anexas han agotado el potencial del campo tratado, no solo porque un proyecto de estas características es, por su propia naturaleza, in progress, sino porque el esfuerzo mayor se había centrado en las obras italianas pertenecientes al canon literario, un criterio que a medida que avanzaba el trabajo se demostró insuficiente para dar cuenta de la realidad de intercambios culturales habidos en ámbitos distintos del estrictamente literario y que íbamos registrando según
nos iba saliendo al paso. Eran traducciones correspondientes a ámbitos muy variados, algunos de gran relevancia cultural, ideológica y sociológica, como la religión, la filosofía, la historia, la geografía, los tratados militares y políticos, la antropología o el derecho, sin olvidar el vasto mundo de la literatura popular, educativa o de entretenimiento, es decir, la llamada paraliteratura, no pocas veces profusamente traducida y reeditada en España, con el consiguiente impacto en el imaginario de generaciones de lectores. Así pues, se ha impuesto la necesidad de acometer un nuevo enfoque capaz de dar cuenta exhaustiva de este variado universo. De ahí nace el nuevo Proyecto Boscan, que gracias a un proyecto de investigación concedido por el Ministerio y del que soy investigador principal, ha dado sus primeros pasos en este curso. Convendrá, pues, dedicar ahora unas palabras a los problemas metodológicos nuevos con los que nos hemos enfrentado a la hora de acotar el campo de investigación, anteriormente limitado de manera declarada a lo literario. La distinción entre lo que se puede considerar literario y no literario es objeto de debate entre los estudiosos de la literatura en general y más aún de la literatura italiana en particular. El límite entre ambas categorías es difuso. En rigor, se habla de literatura religiosa, literatura política, literatura filosófica, pero no todas las obras religiosas, políticas, filosóficas o de otro tipo se consideran literarias. Obras que en un primer momento fueron excluidas de la historia de la literatura italiana, como El Príncipe de Maquiavelo, el diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo de Galileo Galilei, La ciencia nueva de Giambattista Vico o La historia de la literatura italiana de Francesco de Santis, hoy están presentes en todas las historias literarias e incluso, como en el caso del Príncipe, forman parte del canon de la literatura italiana. El corpus actual de obras literarias italianas se va alejando cada vez más de criterios excesivamente selectivos, como el que aplicó en su momento Benedetto Croce, que descalificó incluso un siglo entero, el siglo XV, que bautizó despectivamente como el siglo sin poesía. Alberto Assorrosa, un importante estudioso de la literatura italiana, trató de aclarar esta cuestión en el prefacio a su monumental Letteratura Italiana de la editorial Einaudi, que él dirigió, afirmando que para que se pueda hablar de una obra literaria, cito, hace falta, por parte de su autor, una intención explícita, un proyecto consciente, el declarado propósito de elaborar un organismo producto de un plan y de una arquitectura de conjunto. Acabo la cita, traducida, evidentemente. Entre los ejemplos que he citado está el diálogo de Galileo, que, pese a ser intencionalmente una obra científica, alcanzó un resultado estético de alto valor y pronto fue considerado por sus contemporáneos una obra literaria, y así figura en la historia de la literatura italiana. Así pues, sería la recepción, junto con ciertas características internas del texto, lo que marcaría la frontera entre lo literario y lo no literario. No es extraño que Assorrosa plantease el problema porque esa frontera difusa es precisamente característica de las letras italianas, como afirmó en su momento también el primer gran italianista español, Joaquín Arce. Ello justificaría nuestro objetivo primordial, es decir, catalogar y estudiar de modo sistemático obras italianas fronterizas entre lo no literario y lo literario. Pero a esta tipología hemos añadido de forma decidida el vasto universo de obras no literarias que, además, incluso en periodos dominados por la poesía petrarquista, como nuestro siglo de oro, dieron lugar a un número de traducciones de esta clase de textos italianos
que supera con creces el de los propiamente literarios, que no suponen más allá de una cuarta parte del total. Al lado de esta obra de rastreo, catalogación y organización informática de traducciones, hasta ahora descuidadas, en su mayor parte, seguimos realizando estudios específicos sobre casos singulares que abarcan la historia del texto y de su recepción, además de su análisis cualitativo, un terreno en buena parte inexplorado, pese a que es razonable suponer un influjo significativo de este gran conjunto de traducciones italianas no literarias en algunos campos específicos para el desarrollo de diferentes disciplinas en España, como, por ejemplo, sin duda hizo en la jurídica el Tratado de los Delitos y las Penas de Beccaria o, a propósito del tema del que se ha hablado esta mañana, de la arquitectura, los tratados de Alberti, Palladio, Vignola y otros. De ahí que, para evaluar adecuadamente el alcance de esta influencia, sea necesario disponer de un censo lo más completo posible de traducciones, combinando criterios filológicos y bibliométricos. Solo así se podrá escribir un nuevo e importante capítulo, consideramos, de la historia de la traducción, de la cultura y de la difusión del saber en España. Basándonos en el primer rastreo realizado por los equipos del antiguo proyecto y que hoy se ha ampliado notablemente con el nuevo equipo, podemos trazar ya un mapa provisional, pero bastante aproximado, de campos, géneros y autores que servirá para elaborar hipótesis de trabajo, que ya estamos elaborando, centradas en los ámbitos menos estudiados. Dicho rastreo ha permitido aumentar sensiblemente las cifras que les he mostrado anteriormente y que ahora son las siguientes. Se ha pasado de 6.000 a 6.800 fichas, se ha aumentado de 4.000 a 4.600 las traducciones, en su inmensa mayoría de traducciones no literarias o paraliterarias, de las cuales, pues bueno, ahí tienen las cifras. De autores ha habido un aumento significativo porque los autores de obras no literarias no habían sido en su mayoría considerados hasta ahora, por eso hay un aumento de 300 nuevos autores. En cambio, en el caso de los traductores, el aumento ha sido mucho menor, únicamente de 100 traductores, porque los mismos traductores que tradujeron obras literarias han traducido también obras no literarias, es decir, son figuras profesionales que traducían tanto un tipo de obras como otras. Había que ganarse el pan y daba igual que fuera, bueno, daba igual no, pero tanto unas como otras servían para ese fin tan básico y primordial. Bien, en este cuadro, no es porque quiera marearles con cifras ni con números, este cuadro creo que permite apreciar el flujo cuantitativo de traducciones de distintos campos del saber a lo largo de los siglos, ordenados según su mayor o menor relevancia, en este caso numérica. Se advierte en este conjunto un predominio de las traducciones de obras pertenecientes a las ciencias sociales y humanas, frente a las denominadas ciencias puras y ciencias de la naturaleza, de las que sobre todo se ha hablado en la jornada de hoy. Por tanto, una jornada dedicada al influjo del italiano debería adoptar una perspectiva un poco diferente hacia otro tipo de disciplinas. Sin embargo, estas disciplinas, como se puede ver ahí, también están presentes, la medicina y otras. Las 4 primeras áreas temáticas abarcan casi 2/3 de las obras italianas traducidas. Bien, todo ello también si consideramos la religión no tanto como una disciplina, sino como un área temática que es la mayoritaria dentro de este conjunto de traducciones no literarias. Es verdad que también dentro de los textos religiosos los hay puramente literarios, que también forman parte de la literatura italiana.
Bien, en cuanto a su distribución a lo largo del tiempo, que aquí aparece en diferentes columnas, la podemos resumir rápidamente de la siguiente manera. En la Edad Media predominan las traducciones de obras religiosas y didácticas, las crónicas legendarias, y destaca singularmente el libro de Marco Polo, aunque no faltó también algún tratado de medicina. En el siglo XV se abrió un espacio significativo a la recepción de algunos humanistas como Piccolomini, Alberti y sobre todo Leonardo Bruni. En los siglos XVI y XVII el panorama cambió sustancialmente. Además de las numerosísimas obras religiosas, con ciertos autores como Roberto Bellarmino o Paolo Segneri, que fueron auténticos bestsellers en esos siglos, destacó la historia contemporánea, como por ejemplo la afortunada Historia de Italia de Francesco Guicciardini, que fue parcialmente traducida por el mismísimo rey Felipe IV, entre otras muchas obras históricas. Un espacio no pequeño se reservó a los tratados militares de comportamiento, de gobierno, de arquitectura, de retórica, además de renovarse el interés por la geografía bajo el impulso del descubrimiento del Nuevo Mundo. Un cambio radical se advierte en el siglo XVIII. El predominio de la lengua y de la cultura francesas en los siglos XVIII y XIX explica que un número significativo de obras italianas llegara a nuestro país a través del francés. Aunque no puedan compararse con lo traducido en esta última lengua, no faltaron las traducciones del italiano de obras jurídicas, de economía, de filosofía, de estética y de erudición. Hay un caso en este siglo que sin duda destaca, y es el de los jesuitas españoles expulsos, que recalaron en Italia en la segunda mitad del siglo XVIII, como es bien sabido. Este capítulo de la historia de España ha sido ampliamente estudiado, lo sabemos, entre otros por Miquel Batllori, pero el tema no ha sido agotado por un aspecto concreto, que es lo que respecta a las traducciones al español de las obras que escribieron en italiano, que no fueron pocas, y que son muy relevantes por la excelente formación de estos jesuitas expulsos y por su hiperactividad en tierras italianas, donde intervinieron en todos los debates culturales, literarios y científicos de la época. Y por tanto, hay que darse cuenta de que sus escritos fueron casi todos de carácter no literario. La historia redujo su espacio en el siglo siguiente, en el siglo XIX, pero no impidió a un importante autor como Cesare Cantù alcanzar un éxito de masas con su Historia Universal, 4 veces traducida al español poco después de su aparición en Italia. Se reavivó el interés por el pensamiento político con El Príncipe de Maquiavelo, 2 veces traducido en el siglo XIX e impreso por primera vez en España. Hasta entonces había circulado solo manuscrito. En cuanto al interés por las obras italianas de jurisprudencia, que destaca especialmente, prácticamente todas las ramas del derecho estuvieron representadas, desde el derecho canónico hasta la filosofía del derecho, el derecho internacional o el derecho penal. A finales de siglo llegan a España las obras de Cesare Lombroso y de sus secuaces, que tanto influyeron en el campo de la criminología y en particular de la antropología criminal. El siglo XX, por último, añadió el interés por el pensamiento político, destaca muy claramente en el cuadro, con autores que cubren todo el espectro ideológico, desde los de inspiración anarquista o socialista como Enrico Malatesta, hasta los principales exponentes del fascismo, como su propio fundador, Benito Mussolini, a la cabeza, de quien se tradujeron en la década de los 30 numerosas, por no decir, bueno, no todas porque publicó muchas cosas, que influyeron en el incipiente fascismo español y probablemente en el estallido de la Guerra Civil. Bien, esta gran mole de traducciones espera
aún no solo su catalogación completa, sino también su estudio sistemático. Mientras que en la época medieval, para la época medieval y humanista, contamos con ediciones y estudios relevantes en ámbitos no estrictamente literarios e incluso abiertamente científicos, hay sectores, como el de la arquitectura, de nuevo, que enlazan el periodo renacentista con el siglo XVIII y posteriores, sin que hasta ahora, por ejemplo, se haya intentado un análisis comparativo de la terminología empleada por cada traductor a la hora de trasladar los tecnicismos italianos, aunque me ha producido especial placer encontrar en las fotocopias que ha distribuido Elena Carpi algunos ejemplos sacados de traducciones, precisamente en este caso de Palladio. Lo mismo ocurre con la terminología militar, filosófica, estética, crítico-literaria, económica, política o jurídica, que sin duda debieron influir en el desarrollo del léxico español. Otro aspecto que conviene no perder de vista y que voy a abordar brevemente es el caso de la literatura popular o de masas. A esta categoría pertenecen ciertos géneros, como la ciencia ficción, la novela rosa, de aventuras, del oeste, el policíaco y la literatura juvenil e infantil. Bien, también en este caso la delimitación entre lo considerado literario y no literario es realmente muy difícil. Y de hecho, cada historia de la literatura italiana admite o no obras de estos géneros siguiendo criterios que no siempre están explicitados. En este sector citaremos ante todo la literatura de aventuras y la infantil o juvenil. Dentro de la primera sobresale indiscutiblemente el ya citado Emilio Salgari, de quien se tradujo en España casi toda su producción, y hay que tener en cuenta que escribió muchísimo. Dentro de la segunda, la infantil y juvenil, hay tres protagonistas indiscutibles: Juanito, de Luigi Alessandro Parravicini, Corazón, de Edmondo de Amicis, y Pinocho, de Carlo Collodi. Estas obras no solo fueron traducidas y reeditadas muchas veces en España, sino que dieron lugar a numerosas adaptaciones y secuelas, independientes de los textos originales italianos, pese a lo cual, y a su enorme influencia en la infancia y en la escuela españolas de los siglos XIX y XX, no han recibido aún toda la atención que merecen. Destaca también la recepción masiva que tuvo en las tres primeras décadas del siglo XX la novela rosa o sentimental italiana, representada especialmente por dos autores muy prolíficos, Guido da Verona y Carolina Invernizio. A ellos hay que sumar al excéntrico Pitti Grilli, cuyas obras de marcado carácter erótico siguen faltas todavía de cualquier estudio. Un último género que también fue muy productivo en Italia y dio lugar a numerosas traducciones en España, es el de la literatura de viajes, que después de Marco Polo prosiguió en el Renacimiento y en los siglos posteriores con relaciones de viajes al Nuevo Mundo o de la primera circunnavegación del globo por Antonio Pigafetta, o de misiones diplomáticas como la de Guicciardini en España o la del embajador veneciano Navajero, que siempre se ha puesto de manifiesto por su importancia en la historia de la literatura española. Para dar una idea del alcance de este otro sector, aquí simplemente hemos esbozado, ofrecemos este cuadro resumen con los datos de las obras hasta ahora identificadas pertenecientes a los principales géneros de la que hemos llamado paraliteratura, traducidos en los siglos XIX y XX. A estas cifras, que se han de completar, o que se completan necesariamente con el número de sus ediciones, que a veces tenían tiradas que alcanzaban decenas de miles de copias, hay que contar las numerosas ediciones. Por ejemplo, en el Juanito de Parravicini llegó a contar con más de 80 ediciones y Corazón de Amicis con más de 12.
Bien, el bosquejo que he ofrecido hasta aquí del corpus objeto de indagación muestra, espero, lo novedoso de su enfoque, por lo que puede aportar al conocimiento de la historia cultural española y a la historia de la lectura y a la recepción de la cultura y el saber de Italia en nuestro país. Nuestra experiencia a lo largo de los proyectos anteriores ha demostrado cuántas sorpresas y dificultades aguardan detrás de las fichas de las bibliotecas, traducciones desconocidas, dispersas o mal conocidas, por la ausencia o inexactitud en ocasiones de los datos más esenciales, por la complejidad incluso en la época moderna de la tradición del texto, que va cambiando de edición en edición o varía notablemente entre el estadio manuscrito y el impreso, sin mencionar los problemas inherentes a la localización de los textos y al rastreo de su procedencia. Los casos numerosos de traducciones modernas publicadas en revista antes que en volumen, las traducciones intercaladas o disimuladas, las dificultades a la hora de identificar autores, traductores e incluso títulos en la lengua original. En definitiva, ante nosotros se abre un panorama de traducciones escasamente indagadas que sin duda dejaron huella en la historia de la cultura y la ciencia en España. Para su estudio contamos con herramientas ampliamente experimentadas por el proyecto Boscan y con un nuevo plantel de investigadores que afrontan ya con competencia y entusiasmo esta tarea. Muchas gracias.